Sábado 3 de junio. Lectura de la Buena Nueva de Jesús según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres. Pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena del Evangelio es continuación a la expulsión de los mercaderes en el templo. Es de suponer que las autoridades religiosas encargadas de velar por el templo están irritados por lo que Jesús había hecho y cuestionan el origen, preguntan el origen de su autoridad. Reconocen que ha actuado con autoridad, pero ¿quién se la ha dado? Él es un Galileo, un campesino, y piden rendición de cuentas. Jesús les hace una contrapregunta que los pone en aprietos. Y la salida, la respuesta que dan, no lo sabemos, los deja desacreditados como referentes religiosos ante el pueblo. Sabemos que Jesús no buscó poder, huyó de quienes buscaban hacerlo rey. Ese no es su modo. Jesús no era parte del poder político religioso de su tiempo, pero tenía autoridad. ¿Y de dónde le venía? Al igual que Juan Bautista, la autoridad le venía de Dios, del celo por Dios. Y así lo reconocieron los más pobres y sencillos, porque vieron en él coherencia de vida, de una vida entregada a la causa del reino. Jesús conocía el sufrimiento de la gente, escuchaba, miraba, se conmovía, se hacía cercano, y con sus palabras, con su actuar, con su presencia, ponía vida, alegría y daba esperanza al pueblo, y denunciaba todo atropello contra los más pobres, desenmascaraba la mentira y el mal. Eso le daba autoridad. Él es el modelo de toda autoridad, especialmente para los cristianos. Una autoridad basada en el amor, el servicio y la búsqueda del bien común, no solo el de unos cuantos, como suelen hacerlo muchos. Y ahora que estamos en campaña para elegir a las nuevas autoridades de Guatemala, nos hace bien este referente de autoridad en un país que se llama cristiano. Incluso algunos partidos recurren a grupos religiosos para llegar al poder. Lastimosamente, en Guatemala han subido al poder personas, grupos cuya autoridad está lejos de servir al bien común. Durante la campaña electoral se acercan a los pobres, a los campesinos, se toman fotos con ellos, pero una vez en el puesto se olvidan de todo. Buscan dominar, enseñorearse, recurren al autoritarismo, rayando en dictadura, justificándolo de servicio a la patria, cuando en el fondo es servicio para sí mismos y su grupo. Las componendas para perpetuar la impunidad, la corrupción, favorecer intereses de grupo les desacredita. Su autoridad queda reprobada ante los ojos del pueblo y ante los ojos de Dios. Como dicen, muchos tienen el poder, pero no autoridad. Es un hecho de que en toda sociedad, institución, organización, grupo, es necesario liderazgo, autoridad. Pero Jesús nos da un criterio: el que quiera ser el primero, que se ponga de último. Porque desde estos criterios que nos da Jesús, la autoridad se construye desde abajo, desde los últimos, para servir al reino de Dios y su justicia. Que Jesús nos ayude a no dejarnos contaminar por otros criterios de autoridad que no sean los de su evangelio. Amén.